¿Comieron? Sí, me imagino que comieron muy bien, la comida estaba muy buena realmente. Yo espero que ustedes no se duerman. Yo espero, hermana, yo le encomiendo una tarea, la que está al lado suyo, si usted la ve cabeceando, déle un pelliquito ahí. Ya usted sabe, Usted le da para que se despierte. Esa no se la encomendó Pablo, esa tarea, esa soy yo que se la estoy dando. Para que nos mantengamos despiertas después del buen tiempo de comida y del buen tiempo de compartir que el Señor nos regaló, ¿verdad? Ahora durante el almuerzo. Pues hermanas, ya llegamos a nuestra última sesión del día de hoy. Y ha sido muy bueno el poder compartir con ustedes. Y miren que a veces cuando uno le toca hablar, estar arriba, uno puede, ¿verdad?, como intimidarse y viendo tanta gente, pero para mí ha sido de gran gozo el poder ver sus reacciones, ver su interés en la palabra de Dios, ver su deseo en que todo esto sea aplicado a sus vidas. Y yo doy gloria al Señor por eso, y doy gloria a Él porque yo sé que eso es una obra de Él. O sea, se lo estoy diciendo a ustedes, pero la gloria no es suya, hermanas. Si se lo creyó, pues descréaselo que a usted no le toca ahí, pero gloria a Dios por todo eso, gloria a Dios por ese deseo, gloria a Dios por el tiempo que nos ha regalado aquí. Uno de mis hijos, mi niño más pequeño, él tiene como una vena de predicador. Él tiene 3 años, Y él, desde que coge un librito de lo que sea que parece una Biblia, él como que él se transforma y agarra el librito y él comienza, la Biblia es la historia de la palabra de Dios. Esa es siempre su introducción. O sea, sus sermones, yo espero que si el Señor lo llama al pastorado, él varíe un poco las introducciones, porque él siempre comienza sus prédicas de esa manera. Y la verdad que él tiene razón, que la Biblia es la palabra de Dios. Y a esa palabra nosotras vamos a continuar ahora visitando, escudriñando, estudiando en este último tiempo que el Señor nos está regalando para ver las maravillas de su ley, para ver lo que Él tenga que decirnos ya en este último recorrido del libro, el capítulo 1 del libro de Colosenses. Así que yo te pido que una vez más me acompañes a orar, que nos presentemos delante del Señor reconociendo nuestra necesidad de Él. Señor Padre amado, nosotras venimos delante de ti una vez más, Señor. Nosotras queremos reconocer que te necesitamos a ti, Dios. Tú has sido bueno en este tiempo, tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Señor. Tu palabra, Dios, tu palabra ha sido expuesta, Señor, y es tu palabra que hará la obra en nosotras, Señor. Yo te pido que una vez más, Señor, tu Santo Espíritu sea obrando en este lugar, sea obrando en este tiempo, sea obrando en nuestras vidas, Señor. Una vez más yo te ruego, Señor, abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento para que entendamos tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú seas conmigo, Dios, que tú quites de mi mente y aún de mis palabras cualquier cosa que tú no quieras y que todo lo que quieras, lo que tú quieras, tú lo pongas en mí, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento para traer tu mensaje, para traer tu verdad, Señor. Una vez más, exponer tu palabra para que tu palabra sea como un león que haga su obra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, hermanas, pues para ir recordando un poquito, una pregunta, ¿ustedes me escuchan aquí cuando yo me muevo? No, ¿verdad? Ok, yo no sé si quizás, déjame ver si fue que no, si está prendido el micrófono. Ok, me voy a quedar aquí porque no está funcionando este micrófono, pero este sí, aquí sí me escuchan bien, ¿cierto? Ahí sí funcionó. Perdónenme, hermano. Aquí, vamos a ver. 1, 2, 1, 2. Ahora sí, ok, ahora sí, excelente. Gracias, ahora sí me puedo mover. Pues volviendo de nuevo, ¿verdad? Nosotros en la sesión pasada estuvimos viendo cómo Pablo tenía un ministerio de proclamación
proclamación, ¿verdad? Y nosotras hemos visto ya que a quien él proclamaba era a Cristo Jesús, el misterio que había sido revelado. Y en la sesión pasada tuvimos la oportunidad de poder ver cómo él proclamaba a Cristo. Y vimos que él lo hacía de dos maneras. ¿Quién recuerda cuáles eran esas dos formas? Él lo hacía como amonestando y él lo hacía como enseñando. Y todo eso con toda ¿qué? Con toda sabiduría. Pero Pablo tenía un propósito también. ¿Y cuál era ese propósito? A fin de presentar ¿cómo? Perfecto, maduro a todo hombre en Cristo. Ese era el propósito del apóstol Pablo y por eso él decía que él proclamaba a Cristo. Ahora nosotros vamos a estar viendo el último verso de esta sesión del libro de Colosenses, del capítulo 1, y aquí fue donde yo les comentaba en la sesión pasada que íbamos a hacer una visita a los primeros versos para conectarlo con este que vamos a ver ahora. Entonces yo quiero pedirte que abras la palabra de Dios, si ya la tienes abierta, que la aprendas también, eso puede funcionar en muchos casos, y que vayamos entonces al verso 29 del libro de Colosenses, para que veamos qué tiene la palabra de Dios que decirnos. Es un versículo bien cortito, pero que tiene mucho que hablarnos y mucho que enseñarnos. Y dice así. Vamos a tenerlo también en pantalla. Colosenses 1, 29. Dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Mi esposo y yo tenemos la oportunidad de poder servir en nuestra iglesia con un grupo de parejas, un grupo de matrimonios jóvenes que van a nuestra casa y nos reunimos cada 15 días. Entonces, esta semana que pasó, nosotros teníamos reunión de grupo de pareja y una de las esposas que forma parte de nuestro grupo, yo le estaba preguntando cómo ella estaba, qué tal le estaba yendo. Ella recién tiene una niña pequeña, tiene trabajo también. Entonces ella me contaba de cómo estaba bien cansada. Ella me decía que ella estaba agotada, que ella había tenido una semana horrible, llena de mucho trabajo. Había estado saliendo a las 10 de la noche de su trabajo para el otro día volver a estar temprano de nuevo y volver a salir de nuevo tarde por algo especial que estaban haciendo en su trabajo. Quizás tú te sientes identificada con esta historia. Pero ella me decía que estaba cansada y yo estoy oyendo todo esto y yo le digo, bueno, pero me imagino que entonces también esas horas extras de tu trabajo te las pagan, ¿verdad? Porque tú estás trabajando tiempo de más y ella me decía, no me la pagan. Y yo, ok. Bueno, pues quizás es que te dan días libres después, ¿verdad? Como para compensar ese tiempo que tú has estado invirtiéndole a la empresa, además de tus horas regulares. Y ella me dice, no hay días libres tampoco. Entonces yo voy como sorprendiéndome cada vez más y yo le digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que ni una cosa ni la otra? Y ella me dice, lo que pasa es que de mi posición para arriba, eso es lo que se espera. De mi posición para arriba, esa es mi responsabilidad. Eso es lo que se espera de mi trabajo, sin horas extras pagadas, sin días libres después. Eso es lo que se espera de mí. El apóstol Pablo tenía esto bien claro en cuanto a nuestro llamado como creyentes y qué es lo que se espera de cada una de nosotras. Nosotras vemos en este verso que Pablo comienza diciendo, con este fin, recordemos que todos estos versos están conectados unos de otros, lo estamos viendo en sesiones separadas, pero todo esto es un recorrido, ¿verdad? Entonces, cuando él dice con este fin, él está diciendo, con el fin de presentar a todo hombre maduro en Cristo, con ese fin yo trabajo. Y hay algo importante aquí, es que este esfuerzo del que Pablo está hablando aquí, de esto que tú dices, con este fin también trabajo, no era un trabajo sencillo.
Era un trabajo agotador. Pablo está diciendo, con este fin yo agonizo, que pudiera ser la palabra original usada aquí, con este fin yo agonizo, con este fin yo me esfuerzo hasta el cansancio. Con este fin de presentar a todo hombre maduro en Cristo, yo trabajo hasta el punto a veces de llegar al sufrimiento. Pablo entendía, y él tenía muy claro, que el ministerio, que el servir a otros, iba a conllevar un gran sacrificio. Y él estaba dispuesto a gastar su vida por la causa de Cristo, gastarla hasta el punto de a veces llegar a padecer. Y mientras nosotros vamos estudiando este verso, nosotros vamos a dividirlo en dos partes, ¿verdad? Como para tratar de sacarle todo el jugo que nosotros podamos. Primero nosotros vamos a estar viendo esa parte donde él habla de que con este fin también trabajo, y luego entonces la segunda parte donde él dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El pastor John Piper dice, si quieres experimentar el gran gozo de verte a ti mismo amado por Dios, da tu vida por otra persona. Cuando yo leí esa frase, a mí me impresionó y me confrontó. El pensar que para yo poder experimentar el gran gozo de verme amado por Dios, yo debo dar mi vida por otra persona. Y nosotros lo que hemos venido viendo en el apóstol Pablo hasta ahora y en su ministerio es un ejemplo de amor y un ejemplo de entrega total por los demás. Y en este pasaje nosotros vamos a conocer un poco más de cerca ese corazón que él tenía. Ese corazón que ponía al otro por encima de sus propios deseos y de sus propias necesidades. Ese corazón que obraba según Cristo y según lo que Cristo nos ha llamado a hacer a cada una de nosotras también. Para que nosotros entonces podamos ver y entender un poquito más entonces este verso de que con este fin Pablo trabaja, con este fin él se esfuerza, con este fin él se esfuerza hasta el punto de poder llegar al sufrimiento. Yo quiero entonces que vayamos al verso número 24 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Porque aquí nos ilustra y nos deja ver qué es esto, cómo luce esto que Pablo está diciendo ahora en el verso 29. Y Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Oigan lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo que ahora él se alegra, él se goza de sus sufrimientos por el otro. Nosotros vemos en Pablo un corazón muy movido por dos amores, el amor a su Señor y el amor al otro. Esa era la pasión que impulsaba a este hombre, ese era el corazón que movía a este hombre. Y él comienza este texto de Colosenses que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, diciendo que Pablo se goza, se alegra por sus sufrimientos, por el otro. Mis amadas, en esta generación en la que nosotros vivimos ahora, cualquier idea que venga y me diga que yo me alegro porque sufro, la gente no va a pensar que eso está bien. Es una locura el pensar que yo me alegro porque sufro y porque sufro por el otro entonces. Porque el mundo trata de evitar el sufrimiento a toda costa. Y no solo el mundo, muchos cristianos también. O donde nosotros vemos muchos que se llaman cristianos tratando de rechazar y de no recibir el sufrimiento.
cuando la Biblia nos habla y nos da la certeza de que eso lo tendremos en este mundo. Entonces Pablo está diciendo que él se goza, que él se alegra en los sufrimientos que vienen como un beneficio del trabajo hasta el cansancio y de la entrega por los otros. Esto que para el mundo es locura es el llamado que tú y yo tenemos. Esto que para el mundo es una locura y suena algo como que no tiene sentido, es el corazón que nosotros vemos que el Señor nos está presentando aquí, en este texto y en este pasaje. Y tú sabes qué, mi hermana, yo necesito entender algo que Pablo entendía muy bien, y es que el propósito de Dios en nuestras vidas nos sobrepasa. Va mucho más allá de nosotras mismas. Nosotras tenemos una tendencia a ver nuestras vidas muy centradas en nosotras mismas. Y muchas veces nosotras no somos capaces de ver más allá y de ver que el plan de Dios es universal y que Dios es como un gran tejedor de vidas que va conectando su obrar en nosotras con su obrar en otra persona y su obrar en otra persona y su obrar en otra persona. Porque la vida, nuestra vida, que ni siquiera es nuestra, no se trata de nosotras. Nuestros sufrimientos por llevar el evangelio, nuestros sufrimientos por la obra de Cristo, por avanzar el reino, por servir a su causa, nos sobrepasan, hermanos. Los sufrimientos de Pablo y su esfuerzo hasta el cansancio intencional lo sobrepasaban, y dice este pasaje que él se gozaba. Él se gozaba en sufrir por el beneficio del otro. Entonces, si nosotros seguimos leyendo este pasaje y este verso 24, nosotros vamos a ver que Pablo continúa hablando y él dice, ahora yo me alegro, ¿verdad? Por mis sufrimientos, yo me alegro por mis sufrimientos por ustedes. Yo me alegro porque mi esfuerzo, mi sufrimiento, mi cansancio es para el beneficio de ustedes, de presentarlos a todos ustedes maduros en Cristo y de proclamar a Cristo, a aquel que lo conoce y a aquel que no lo conoce también. Pero Pablo dice algo también que yo no quería pasar por alto. Y él dice, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y déjame decirte, yo quiero pedirte que tú te tomes el tiempo en leer eso que está diciendo ahí. Pablo está diciendo, en mi carne, yo completo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Yo no sé si tú al leer este pasaje algo te llama tu atención. Tú dices, ¿cómo Pablo está diciendo que él completa lo que está faltando de las aflicciones de Cristo? O sea, ¿cómo esto es posible? Déjame decirte que este verso ha sido un verso de gran discusión entre muchos teólogos y muchos que se han dedicado a estudiar lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Pero si hay algo que está claro, y está claro porque nosotros lo vemos en toda la Escritura, es que Pablo no está diciendo que la obra de Cristo está incompleta. Y nosotros podemos saber eso porque la palabra se interpreta con la palabra. Yo nunca puedo interpretar un verso de las Escrituras apartado de toda la palabra de Dios. Entonces, para yo poder entender este verso, yo tengo que ver las otras verdades que la palabra me presenta. Y la palabra me deja ver de una manera clara que la obra de redención de Cristo en la cruz está completa. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué él dijo? Sus últimas palabras, consumado es, hecho está, la deuda está pagada, la obra está completa, no hay más nada que hacer, nadie puede hacer más nada porque yo lo he hecho todo. La obra de redención, la obra de Cristo está completa. Pablo no está completando esa obra. Pablo no está completando la obra de redención. Pero ¿qué está entonces diciendo Pablo cuando él dice que en su carne
Él completa lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y déjame decirte de esta manera y tratar de explicártelo. Como la obra de Cristo fue total y completa. No quería estar pasando. Como la obra de Cristo fue total y completa en la cruz, eso que Pablo está tratando de completar de las aflicciones de Cristo, esos sufrimientos no son para salvación, sino para proclamación. Pablo sabe que él no es el que va a traer salvación. Pablo sabe que en él no hay ninguna habilidad ni posibilidad de crear ni una mínima transformación. Él sabe que en él no está el poder de pasar de un muerto a la vida. Pero sus sufrimientos, aunque no son para salvación, son para proclamación. Son para proclamar el evangelio, para avanzar el reino. Entonces Pablo, alegrándose por sus sufrimientos, completando las aflicciones de Cristo en su ministerio de proclamación. ¿Y sabe por qué él dice completando las aflicciones de Cristo? Porque Cristo no está ya corporalmente con nosotras. A nosotras se nos ha encomendado la tarea de llevar el evangelio. Y eso es lo que Pablo hace. Y él dice que con eso él hace su parte, su contribución por la iglesia. Su contribución por el cuerpo de Cristo. Y yo quiero que tú veas hasta qué punto llega el esfuerzo del apóstol Pablo. Yo quiero que tú me acompañes a 2 Corintios, capítulo 11, versos 24 al 25. Para que nosotras juntas podamos ver que vamos a los Corintios, capítulo 11, versos 24 al 25. Oigan lo que dice Pablo. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos maestros, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Amada, qué lejos nosotras estamos de donde deberíamos estar. Yo veo eso y yo veo mi vida y me confronta el ver cuánto a mí me falta en estar dispuesta de engastarme por la causa de Cristo. Amada, los sufrimientos de este hombre, de Pablo, no fue que él no durmió una noche porque tenía reunión y se acostó más tarde. No fue que tuvo que dejar de salir un día porque había una hermana que necesitaba un consejo. Es que estamos hablando de un hombre que sufrió hambre, que sufrió desnudez, peligro de espada, que sufrió persecución, que sufrió naufragio, que no comía. Todo esto por su servicio a la causa de Cristo. Pablo genuinamente entendía que su vida no se trataba de él. Él lo sabía. Y con ese entendimiento de que su vida no se trataba de él, él se daba y se gastaba por el otro, por el bien del otro. Esta frase dice, Dios quiere que las aflicciones de Cristo
sean presentadas al mundo a través de las aflicciones de su pueblo. Que cuando le presentemos a otros el Cristo de la cruz, ellos puedan ver al Cristo de la cruz en nosotras. Que cuando yo proclame a Cristo y yo le presente a otras ese Cristo de la cruz, ellas vean las aflicciones de ese Cristo de la cruz en mi vida. Otros vean en mí que ese es un Cristo que vale la pena servir. Porque yo estoy dispuesta a gastarme por darlo a conocer. Porque yo estoy dispuesta a gastarme por servirle a Él y por servir a su causa. ¿Qué tanto, hermanas, qué tanto estamos amando nosotras? Aquellos a nuestro alrededor que no conocen a Cristo o que necesitan crecer en Él. Nosotros veíamos al principio que todo esto que Pablo estaba haciendo estaba movido por dos amores. El amor y pasión hacia el Señor, pero el amor por el otro. ¿Qué tanto nosotras estamos amando al otro? A ese otro que está muerto en sus delitos y pecados, y a ese otro que ya es mi hermano y que necesita crecer y ser servido. ¿Qué tanto nosotras estamos amando? ¿Qué tan dispuestas estamos a tomar decisiones que impliquen sacrificio, que impliquen incomodidad, desvelo y aún pérdida por el avance del reino? Por amor a otros y siguiendo el ejemplo de Jesús. Hermana, ¿cuántas veces nosotras somos llamadas a servir y a darnos por el avance del reino? Y nosotras lo primero que pensamos es cuánto me va a costar. ¿Qué va a implicar eso? ¿Qué voy a perder? ¿Qué tanto de mi comodidad voy a perder? ¿Qué tanto de mis recursos voy a perder? Hermana, ¿tú no crees que Cristo es digno de que tú lo pierdas todo y más? Pero nosotras necesitamos reflejar eso con nuestra vida. Porque no basta con que yo lo diga, yo necesito vivirlo. Porque Cristo es digno. Porque Pablo entendía que su Señor era digno de que Él se gastara hasta el cansancio. Hermana, Dios ha diseñado nuestro sufrimiento no solo para mi propia edificación, sino también para el bien de la iglesia y el avance de su reino. Ya sea que suframos mientras cruzamos los océanos, o la puerta de nuestro vecino, o la puerta de nuestra oficina. Porque no todas estamos llamadas a cruzar los océanos, pero todas estamos llamadas a llevar a Cristo, cueste lo que cueste. Y Dios ha diseñado tu esfuerzo hasta el cansancio para que eso pueda servir para el otro y el avance del reino. Hermana, este no es el llamado del apóstol Pablo, este no es el llamado de sus pastores nada más. Este no es el llamado de sus diáconos o líderes, este es el llamado de todo aquel que se llame creyente. Es un llamado a darnos completamente nuestra última gota de esfuerzo por el avance del reino, sea como sea que eso luzca en tu vida. Yo no te voy a decir que eso va a lucir igual para todas nosotras porque no es así. Pero sea como sea que eso luzca en tu vida, tú estás llamada a darte por entero por la causa de Cristo. Ahora bien, Pablo, en este pasaje, yo quiero que tengamos esto claro, Pablo nos está hablando de esos sufrimientos que vienen como consecuencia del avance del reino, que vienen como consecuencia del profundo esfuerzo
por llevar a Cristo a otros. Pero hay algo que yo quiero que nosotras tomemos en cuenta también, y es que todo sufrimiento debe ser usado para proclamar a Cristo y para hacer que Él brille. Y aunque aquí estamos hablando de esos sufrimientos, de los sufrimientos que vienen como consecuencia del avance del reino, hermana, no. La realidad es que todas de alguna manera estamos sufriendo, hemos sufrido o vamos a sufrir por alguna otra razón. Y ya sean los sufrimientos que vienen como consecuencia del avance del reino o los sufrimientos que no tienen que ver de manera directa con eso, en uno y en otro Cristo debe brillar. En uno y en otro yo debo proclamarlo a Él, yo debo proclamar a Cristo. En uno y el otro, mis sufrimientos deben servir para avanzar el reino, para llevar las verdades del Evangelio. Hace un tiempo nuestra iglesia visitó un pastor de los Estados Unidos que se llama Herschel York. Y él nos estuvo hablando y nos estuvo enseñando y él nos compartió una historia que desde ese día se ha quedado muy grabada en mi mente y en mi corazón. Y él decía que había una hermana en su iglesia, una señora, bueno, ya tenía muchos años en la fe, muy firme en el Señor, que le conocía al Señor, que recibió un diagnóstico de una enfermedad. Recibió un diagnóstico de cáncer. Y él nos cuenta de que mientras ella estaba en la oficina de la doctora y su hija estaba con ella sentada al lado y la doctora le estaba explicando qué significaba todo esto, le estaba explicando cuál era el diagnóstico de todo esto. Ella estaba en silencio, su hija estaba llorando y su hija la mira en silencio, escuchando toda esta noticia, un diagnóstico de muerte para su caso. Y la respuesta de esta mujer para la doctora y para su hija fue: obsérvame hacer esto. Eso fue lo único que ella dijo en ese momento. Mírame hacer esto. Ella estaba queriéndole decir: mírame pasar por esta enfermedad. Y él nos cuenta de cómo esta mujer, en su tiempo de enfermedad, glorificó a Cristo como pocos en su iglesia lo habían hecho. Y cómo ella fue de un testimonio increíble, tan grande, que hoy aquí en República Dominicana, otra persona que no es de la iglesia de él, estamos hablando de la historia de ella. Porque nuestros sufrimientos nos sobrepasan. Porque no se trata de nosotras, sino de hacer que Cristo brille. De proclamar a Cristo. Hermanas, otros pudieran observarte sufrir y ver a Cristo en ti. En medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, sea cual sea, yo no lo conozco, pero Dios lo sabe, Dios no es ajeno a él. Ya sea por una enfermedad, ya sea por una pérdida, ya sea por una situación difícil en tu casa, ya sea porque esperas algo por tanto tiempo y no lo has recibido, otros están viendo a Cristo en medio de tu dolor. Está sirviendo tu aflicción para proclamar las verdades del Evangelio. En medio de tu dolor, ¿brilla Cristo o brilla tu amargura? En medio de tu dolor, ¿brilla Cristo o brilla tu desánimo? En medio de tu dolor, ¿brilla Cristo o brilla tu ingratitud? ¿O brilla tu falta de esperanza? ¿Qué está brillando en medio de tu sufrimiento? Cristo brilla, hermanas, en medio de nuestro dolor, cuando nuestras vidas, aún en medio del dolor más profundo, nosotras podemos proclamar: tú quitas y tú das, bendito sea el nombre del Señor. Cuando en medio de nuestro dolor nosotras llevamos mensaje de esperanza a otros,
Cristo brilla. Cuando en medio de nuestro dolor nos enfocamos en servir al otro, Cristo brilla. Cuando en medio del dolor otros ven en mi vida la verdad de que yo sé que no hay nada que me podrá separar de su amor. Cuando otros en medio de mi dolor ven al Cristo de la cruz en mí. Cristo brilla en medio de nuestro dolor. Cristo se hace grande en medio de nuestro dolor. Nosotros hemos estado viendo en el apóstol Pablo esto. Un hombre que estaba dispuesto a ir y a sufrir y a esforzarse hasta el cansancio por la causa del evangelio. Dice el pastor John MacArthur, preferiría quemar mi vida hasta la muerte, habiéndome gastado por el Señor, que tratar de ir despacio y ser incapaz de completar lo que Dios quiere que lleve a cabo. Él está en control de mi vida y el ministerio es trabajo. Nosotros necesitamos estar dispuestas a quemar nuestras vidas para entregarlas a Él. Y de que genuinamente nosotras pudiéramos decir, Señor, esta es mi vida, úsala como tú quieras. Con lo que tú me traigas, donde tú me quieras sirviéndote a ti, yo no voy a escatimar esfuerzos, yo no voy a pensar que tanto me conviene o no, yo no voy a pensar que tanto yo voy a perder o yo voy a ganar. Yo voy a pensar en que tú eres digno y yo voy a pensar en lo mucho que otros van a ganar por esto. Porque yo voy a dejar de mirarme a mí para mirarte a ti y para servir al otro. Ese es, hermanas, el corazón que nosotras estamos llamadas a tener. Pero tú sabes por qué. Yo no quiero que perdamos esto de vista, porque Cristo es digno. Porque por lo que Él hizo por nosotras estamos llamadas a eso y mucho más. Y mira lo que dice Filipenses 2 del 6 al 7. Dice el cual, hablando de Cristo el Señor, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermana, Él es digno, Cristo es digno. Cristo es digno de que nosotras gastemos nuestras vidas por Él y por su causa. Cristo es digno de que nosotras demos todo lo que nosotras somos y tengamos por Él. Porque Él, siendo quien Él es, siendo el Señor y Rey de los cielos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte por causa nuestra. El Dios Santo se hizo hombre. El Dios que no cometió pecado por nosotros, dice la palabra, se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por Él, hermanas, por Él. Si no te gusta gastar tu vida por tu hermanita, por tu hermana, míralo a Él. Él es digno. Pero cuando tú lo mires a Él y veas lo digno que Él es, tu corazón se va a llenar de amor por ese otro hermano. Porque Él es digno de nuestro mayor esfuerzo. Ahora, hay un ingrediente importante en medio de todo esto y como nosotros hemos venido hablando en todo este tiempo y toda esta mañana, Pablo está claro de cuál es su posición. Y a mí me encanta cómo él cierra toda esta porción con esta última frase que está en el versículo 29 que estamos viendo. Y Pablo dice de la siguiente manera, el verso dice, con este fin también trabajo,
que es lo que venimos viendo hasta ahora. Con este fin me esfuerzo para presentar a todo hombre maduro en Cristo por el avance del reino. Estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a padecer para proclamarle a Él. Pero Él dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo sabe que él debe trabajar duro. Pablo sabe que él debe esforzarse y así lo hizo. Pero Pablo sabe que la única manera en la que él puede hacer esto es en las fuerzas de Cristo y con la energía de Cristo, no en él. Y me encanta cómo él cierra toda esta porción donde él habla de sus sufrimientos y de su gran esfuerzo por la causa del reino, recordándonos que no es en nosotras que se trata de Él, se trata de Cristo, que no es en mis fuerzas, que se trata de Él, que se trata de Cristo. Amadas, a veces nosotras pensamos que somos la cuarta persona de la Trinidad. Yo no sé si tú has pensado eso, pero si tú lo has pensado, déjame decirte no hay cuarta, no hay. No nos confundamos, hermanas. En nosotras no está el poder de transformar. En nosotras no está el poder de dar frutos. Nosotras no podemos producir fruto en absolutamente nadie. Él produce los frutos. Y así como Pablo tenía esto claro, nosotras debemos tenerlo también, esforzándonos según su poder que obra poderosamente en nosotras. Y nosotras debemos vivir entendiendo esta verdad, vivir en dependencia de Él, obrar en dependencia de Él. Desde la labor más pequeña que nosotros pudiéramos ver hasta la labor más grande que pudiéramos imaginar, debemos hacerla en dependencia de Él, porque es su poder el que puede obrar en nosotras. Mira lo que dice Juan 15, está aquí, sí, Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y esto es algo que yo lo he oído de muchos predicadores cuando te dicen, ¿tú sabes lo que significa la palabra nada? Nada, lo estoy usando yo ahora también. La palabra nada significa nada. Separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y muchas de nosotras sabemos este versículo, ¿cierto? Lo hemos escuchado muchas veces, hasta lo decimos y lo usamos. Pero genuinamente tú y yo vivimos de esa manera. Genuinamente nosotras vivimos como si separadas de Él nada pudiéramos hacer. ¿Vivimos esforzándonos según su poder o esforzándonos según nuestra autosuficiencia? Si somos honestas, muchas veces no vivimos de esa manera. Somos como ateas prácticas, que no sabemos lo que tenemos que hacer, pero mi vida se contradice completamente de esa verdad que yo conozco. Ahora, si tenemos que vivir una vida en dependencia de Él, si tenemos que vivir una vida esforzándonos según su poder, ¿cómo luce una vida que depende de Él? ¿Cómo luce una vida que se esfuerza según su poder? Y yo quiero que nosotras veamos eso ahora. Y lo primero que yo quiero que veamos otra vez es que una vida que depende de Él es una vida llena de la palabra. Mira lo que dice Juan 4:4, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Una vida que depende de Él y que se esfuerza según su poder es una vida que depende y está llena de la palabra de Dios, porque sabe que la palabra es su alimento. Porque sabe que como Cristo mismo respondió ante la tentación, no solo de pan vivirá el hombre. Porque si tú piensas que tus 3 comidas del día son importantes, la palabra de Dios lo es mucho más. Porque su palabra es nuestro alimento y nuestro sustento espiritual. Porque para tú poder vivir de la manera en la que a Él le agrade, tú necesitas conocer su palabra. Y una vida que depende de Él y una vida que se esfuerza en Él es una vida llena de su palabra. Pero también una vida que depende de Él es una vida llena de oración. Y otra vez volvemos a esto, al tema de la palabra, al tema de la oración. Miren lo que dice Colosenses 4, 3, versículo 3 y el versículo 12. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Tú sabes lo que me está diciendo ese versículo? ¿Tú quieres estar firme? Ora. ¿Tú quieres ser presentado maduro en Cristo? Ora. ¿Tú quieres estar seguro en la voluntad de Dios? Ora. Pero tú quieres que eso pase con el otro también. Ora. Mire cómo él dice, Epafras se esfuerza intensamente a favor de ustedes. ¿Qué tanto, hermanas, nosotras oramos por aquellos a los que servimos? Es que la mejor manera en la que yo puedo servir al otro es orando por él. Y muchas veces esa es la última manera o la manera en la que no servimos a la otra persona. Tenemos grupos de estudio de la Biblia, tenemos grupos de discipulado, tenemos grupos de pareja, tenemos grupos de mentoría, tenemos grupos de un montón de cosas que son buenas, no me malinterprete, que estamos llamados a tenerlas y hacerlas, porque estamos llamadas a enseñar a otro. Pero ¿qué tanto lo hacemos esforzándonos según su poder a través de la oración? ¿Qué tanto nosotros oramos intensamente, como dice aquí, a favor del otro? Y una vida que se esfuerza según su poder es una vida llena de oración. Ahora, una vida también que depende de Él es una vida que reconoce de dónde viene su virtud. Dice 1 Corintios 4:17, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanas, una vida que depende de Él es una vida que reconoce que mi virtud viene de Él, que en mí no hay mérito alguno y que todo lo que yo veo que yo puedo hacer, yo lo he recibido. Y que por lo tanto, como yo lo recibí de Él, yo no puedo gloriarme en eso, sino darle la gloria a aquel que la merece y a aquel que me lo ha dado. Una vida que depende de Él, que se esfuerza según su poder, es una vida que reconoce esa verdad. Es una vida que reconoce que todos los méritos son dados a Cristo el Señor, quien nos ha dado todo. Y por quien podemos hacer todo lo que nosotras estamos llamadas a hacer. Una vida que depende de Él es una vida, hermanas, que está tranquila en medio
de cualquier resultado. Es una vida que está tranquila en medio de lo que sea que el Señor orquesta. El mismo Pablo dijo en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanas, en este contexto que está el versículo que usamos mucho de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No de que yo puedo hacer todo lo que yo quiero, no, es que en medio de mi sufrimiento, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Pablo está enseñando ahí. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y si ustedes siguen leyendo ese pasaje, él sigue hablando y dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, y siguen listando sus padecimientos por la causa de Cristo. Y una vida que depende de Él es una vida que se goza en medio de cualquier resultado. Es una vida que se goza en medio de lo que mi esfuerzo traiga, de lo que mi gastarme por el avance del reino traiga a mi vida. Así luce una vida que depende de Él. Y una vida que depende de Él es una vida que está dispuesta a rendirle todo a Él. Gálatas 5:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vida que depende de Él es una vida que está dispuesta a rendirle absolutamente todo a Él. Hay una canción que tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Usa mi vida, Señor, como tú la quieras usar. Todo lo que soy, hermana, nosotras tenemos que estar dispuestas a rendirlo delante de Él, para que Él sea el que decida cómo usarnos. Sin peros al Señor, porque Él lo ha dado todo. Porque Él siendo Él, el Dios y Rey y Señor del universo, lo dio todo. ¿Quién soy yo para escatimar algo? Si Él no escatimó su gloria, ¿quién soy yo para escatimar mi tiempo? ¿Quiénes somos nosotras, hermanas? Una vida que depende de Él, le rinde todo a Él, porque sabe que su misión es proclamar a Cristo y servir al otro. Porque le ama hasta tal punto que su respuesta natural es darle todo a Él. Porque ha entendido todo lo que Él ha hecho hasta tal punto que yo no puedo hacer otra cosa más que rendirme delante de Él. Así luce una vida que depende de Él. ¿Tú quieres saber, hermanas, qué tan poderosamente Él puede obrar en ti? Recuerda tu vida pasada y mira lo que Dios ha hecho en ti ahora. Porque Pablo dice que Él obra según su poder. Él se esfuerza según su poder, que obra poderosamente en Él. Y tú quieres saber qué tan poderosamente obra su poder, mira de dónde Él te sacó. Que tú estabas muerta y ahora estás viva. Y ese es el poder de Cristo en nosotras. Ese es el poder en el quien tenemos que esforzarnos. En una vida completamente de dependencia de Él. El poder, hermanas, que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, es ahora ese misterio revelado que es Cristo en nosotras, la esperanza de la gloria. Mis amadas, todo lo que nosotras hemos venido hablando hasta ahora se trata de Cristo. Se trata de su obra para perdonarnos y para darnos salvación.
Se trata de Él viviendo en nosotras y obrando a través de nosotras. Se trata de Él santificándonos y haciéndonos cada día más conforme a su imagen. Se trata de Él dándonos lo que necesitamos para cumplir con su llamado. Se trata de Cristo que nos ha dado una esperanza de gloria. Una esperanza de que un día nosotras estaremos con Él y de que ya no habrá más pecado y de que ya no habrá más dolor y de que ya ese misterio revelado estará con nosotras y nosotras no tendremos otra opción más que derramarnos delante de Él. Porque el Cordero es digno. El Cordero es digno. Pero mientras llegamos allá, mientras llegamos a la gloria eterna, no nos cansemos, hermanas, de proclamarle. No nos cansemos de enseñar, no nos cansemos de depender de Él a través de su palabra. No nos cansemos de decir lo que hemos visto y oído. No nos cansemos de vivir y de gastarnos por aquel que lo ha dado todo por nosotras. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Glorioso Señor, bendito sea tu nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, porque tú, Señor, eres digno. Tú eres digno de que nosotras demos nuestras vidas completamente por tu obra y por tu causa, Señor, de que nosotras nos gastemos por el avance de tu reino, por amor a ti, Señor, y por amor a los demás, Señor. Tú eres digno. Dios, yo quiero pedirte, Dios, ahora, al final de este tiempo, Señor, yo quiero pedirte por mis hermanas y por mi misma vida, Señor. Señor, quizás alguna de mis hermanas que está aquí, Señor, necesita ser reavivada en ti, Dios. Quizás su amor y su pasión por ti se ha apagado. Quizás ella ha estado caminando, Señor, muy centrada en ella misma, sin depender de ti, Señor. Yo te pido por ella. Yo te pido que tú avives su fe, Señor. Yo te pido que tú la afirmes en ti, Señor. Yo te pido que tú le des una pasión y un deseo por volver a tu palabra, por depender de ti en oración, Señor. Yo te pido que tú la traigas una vez más a ti, el pastor de su alma. Señor, quizás aquí hay hermanas también que ahora mismo están sufriendo, Dios. Yo te pido por ellas, Señor. Yo te pido porque tú, que vives en ella, le des el mayor consuelo que ellas puedan tener y que tú seas su pronto auxilio, Señor, el consolador viviendo en ella, Señor. Pero yo te pido que tú la ayudes, Señor, a usar sus sufrimientos para que tu nombre brille, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea proclamado, Señor. Yo te pido que ella no vea su vida como si se tratara de ella, sino que ella entienda que se trata de ti, Señor. Se trata de tu causa, se trata de tu obra, Señor. Se trata de tu evangelio y el poder llevarlos a otros, Señor. Pero también quizás hay algunas aquí, Señor, que no te conocen, Dios. Yo te pido por ellas, Señor. Yo te pido que la palabra que ha sido expuesta, Señor, que en tu poder tú abras sus ojos, Señor, para que ellas vean su necesidad de arrepentimiento y su necesidad de salvación, Señor. Yo te pido que para algunas, Señor, para muchas, esta haya sido una mañana, un día, un tiempo en el que ellas estaban muertas y ahora están vivas en ti, Señor. Porque tú eres el Dios que salva, Jesús. Gracias por cada hermana, Señor. Gracias por esta iglesia yo te doy, Señor, por su compromiso con predicar de manera fiel la palabra de Dios. Gracias. Gracias por cada pastor que se para cada domingo en este púlpito, Señor, a exponer tu palabra. Gracias. Gracias por esos hombres, Señor, que se dan hasta el cansancio por el avance de tu reino, Señor, y por el bien de sus ovejas, Señor. Gracias.
llévanos a nosotras a vivir de esa manera, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén.